Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Bonita nunca imaginó que el asunto urgente de Queen la llevaría de vuelta a la vieja casa donde vivía. Mientras caminaba sintió miradas fijas en ella, lo que le impulsó a acercarse aún más a la mujer que tenía delante. El excesivo interés de la gente la asustó y se preguntó cómo la otra había aguantado tanto tiempo. Con gente delante y detrás bonita se sentía como si la estuvieran grabando en una película, con las miradas curiosas de sus antiguos vecinos como cámaras. No muy lejos vio a Ken de pie tras la valla, mirándola con una expresión difícil de interpretar, casi aterradora. Solo pudo mirarlo fijamente un instante antes de apartar la mirada. Al final, Ken bajó la cabeza y entró a su casa. ¿Qué estamos haciendo aquí?, susurró Bonita. Dicen que te compré con mi dinero, así que pensé en venir a comprarte de verdad. ¿Qué te parece? Esto no tiene gracia, respondió ella con seriedad. No estoy bromeando, lo digo en serio. Quinn no soportaba ver a Bonita asustada o perdida cada vez que surgían asuntos relacionados con su madre o viejos amigos. Si se había escapado para empezar de cero, quería que triunfara de verdad. Ya te dije que todo lo que te da miedo lo voy a destruir. Su tono y expresión dejaron a Bonita sin palabras. Quería decir que su miedo ya estaba disminuyendo y que solo le quedaba la duda de si realmente merecía ser elegida por la reina. Si no se engañara, se daría cuenta de que entre ellas las acciones hablan más que las palabras. Al llegar a la puerta de la casa, Bonita dudó, incapaz de dar un paso más. Quinn la tomó de la mano y la jaló hacia adentro. Vamos, tu madre te espera. Sí, antes de venir hablé con ella. Bonita solo comprendió lo que pasaba cuando vio a su madre sentada en el sofá en medio de la habitación. Los muebles no eran lo suficientemente nuevos como para acomodar a alguien como la señorita Quinn, pero se sentó sin dudarlo. De repente la casa parecía aún más vieja y desgastada en su presencia. La imagen le hizo comprender a Bonita cómo el aura de una persona puede influir tanto en el entorno que la rodea. Siéntate aquí a mi lado, dijo Quinn mirándola fijamente. Ella obedeció y se sentó a su lado, mientras uno de sus hombres colocaba un sobre manila sobre la mesa. Todos los documentos que solicitaste están aquí. La madre de Bonita la fulminó con la mirada, transmitiendo resentimiento. Bonita la había puesto en una situación difícil, sobre todo ahora que enfrentaba a alguien tan poderoso. Además, quien la presionaba constantemente, exigiéndole que devolviera el dinero, si no se lo devolvía. Lea los documentos antes de firmar, dijo Quinn. Bonita frunció el ceño, sin comprender, hasta que escuchó la siguiente frase. La cantidad que pediste a cambio es por la libertad completa de Bonita. Entonces al final su madre seguía viéndola como algo que se podía comprar y vender como antes. Cualquiera con suficiente dinero podría tenerla. Una casa con terreno en la provincia elegida y el pago de todas tus deudas actuales, agregó Quinn. ¿Puedo firmar ya?, interrumpió la madre de Bonita, sin siquiera molestarse en leerlo. Solo quería conseguir el dinero y salir de allí cuanto antes. Sintió una ligera punzada en el corazón al pensar que en el futuro, cuando estuviera vieja y enferma, no habría nadie que la cuide. Pero la idea se desvaneció pronto al ver la suma ofrecida. Madre, no me llames así. Todo esto es culpa tuya. ¿Estás contenta ahora? Eres libre, por fin. Bonita permaneció en silencio. Quinn se aclaró la garganta interrumpiéndola. Había traído Bonita para que viera con sus propios ojos que era libre, no para oír insultos ni palabras que le hicieran llorar. ¿Quiere que firme? El rostro de Bonita reflejaba tristeza, algo que no podía ignorar. Le arrebató los papeles antes de poder responder.
Si no lo quería, este trato no se concretaría. Bonita no respondió, miró a su madre buscando alguna señal de amor o arrepentimiento, pero no la encontró. Lo que vio fue a una extraña, alguien impulsada solo por la codicia. Durante mucho tiempo intentó ignorarla, porque creía que era su deber cuidar de la mujer que le había dado la vida, pero ahora esa obligación había terminado. Fírmalo, dijo en voz baja. Ese era el último hilo que las conectaba, y su madre no dudó ni un segundo. En el instante que se hizo la firma, Bonita sintió que estaba ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. La sensación fue tan fuerte que se aferró al brazo de la señorita Quinn, temerosa de desaparecer. Ahora Bonita está completamente sola, sin familia, sin nadie a quien cuidar. Espero que no haya más entrevistas ni más emboscadas en la universidad para exigir dinero o hacer escándalos, dijo reforzando el acuerdo. Lo sé, respondió la madre de Bonita. Quinn le indicó a uno de sus hombres que le entregara la maleta llena de dinero a la mujer. Entonces ella se levantó y jaló a Bonita con ella. Ya no queda nada aquí, a lo que puedas aferrarte. A partir de hoy quiero que empieces de nuevo sin tener que esconderte ni tener miedo. Bonita sintió. Se aferró con fuerza al brazo de la otra mujer. Por primera vez sintió que se sentía muy ligera. No era por felicidad de dejar atrás a su madre, sino por la sensación de alivio. No sabía si habría llegado a este momento si no se hubiera encontrado con esa mujer en el bar ese día. Gracias, Queen. ¿Y ahora aún quieres que me quede? ¿Y ahora aún quieres que me quede? Jefa, tenga cuidado, dijo su guardaespaldas. Ken avanzó rápidamente y lastimó a Queen. Como acababa de salir de la casa, nadie tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió muy rápido. El hombre se camufló sobre los curiosos y en el momento justo asestó un golpe directo en el abdomen de Queen antes de huir. Señorita Queen, el delicado hombro de Bonita estaba fuertemente agarrado. Vio a la otra mujer fruncir el ceño, pero esta vez era diferente. Parecía que intentaba contener el dolor. Algunos guardias de seguridad corrieron tras Ken, mientras otros llamaban a la ambulancia con expresión tensa. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.